Quiero partir, o iniciar más bien este tema a partir de lo que decía nuestra teórica Virginia Henderson. La función de la enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a su salud, su recuperación o una muerte tranquila, que ésta realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario, y hacer esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de ayudar a un paciente a eliminar la orina del cuerpo, pues es una función propiamente de enfermería. Lo dice ella en su teoría y aparte pues establece en el protocolo para la estandarización del cuidado al paciente con sonda vesical, enfocado a la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. De ahí la importancia de que nosotros mantengamos a nuestro personal de enfermería capacitado sobre esta práctica. No quiere decir que ningún otro personal médico lo pueda hacer. Sí lo pueden hacer si están capacitados y tienen la habilidad, pero el compromiso principal es del personal de enfermería. Un compromiso de todos, pues, porque parte de las acciones esenciales de seguridad del paciente, que es la número 5, reducir el riesgo de infección asociada a la atención de la salud y coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. El objetivo general de este tema es promover el apego a la normatividad del cuidado a pacientes que requieren sonda vesical mediante la estandarización de la práctica de enfermería y capacitación del personal, fortaleciendo la calidad y seguridad del paciente mediante la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, basado, por supuesto, pues en la ejecución de buenas prácticas. Como objetivos específicos es que el personal de enfermería será capaz de valorar al paciente e identificar la necesidad de una sonda vesical. Aunque se dice que debemos de tener una indicación médica por escrito, pues también nosotros tenemos el conocimiento y la competencia para valorar al paciente e identificar esa necesidad de colocarle la sonda. Otro objetivo específico es realizar la técnica de instalación de la sonda vesical de manera correcta según el género del paciente. Realizar las medidas que garanticen la funcionalidad del sistema de drenaje y, por último, ejecutar cuidados para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. De manera general, puedo comentarles o recordemos aquí, la longitud de la uretra en una mujer es de 3 a 4 centímetros y en el varón adulto es de 18 a 22 centímetros. Esta información nos sirve de referencia en el momento que estamos instalando la sonda para saber cuánta longitud debo de introducir en la uretra del paciente dependiendo del género. Por ejemplo, si dijimos que la uretra es muy corta en una mujer, no tiene sentido que introduzcamos toda la sonda. O en el varón, si la uretra mide más de 18 centímetros, poder considerar que con 5 centímetros que introduje estoy garantizando que la sonda me quedó bien colocada en la vejiga. Para eso nos sirve con recordar estas dimensiones. Además de recordar pues que la vejiga es un órgano muscular hueco, esférico, del tamaño de una toronja cuando se encuentra llena o del tamaño de una ciruela cuando se encuentra vacío. Recibe la orina, la almacena y después la envía a la uretra para su excreción. Se considera que la vejiga tiene una capacidad de 500 mililitros aproximadamente y hay vejigas que pueden llegar a acumular hasta 2 litros. Diariamente se eliminan aproximadamente 1,5 litros de orina y la vejiga vacía en su totalidad y se vacía en su totalidad una vez o posterior a la micción. Raras veces puede quedar ahí un remanente y ese es pues muy pequeño, pueden ser de 5 a 10 mililitros. Es importante también recordar las características normales de la orina. Una vez que conocemos las características normales de la orina, sabemos identificar
perfectamente cuando esa orina presenta alguna anormalidad. Entonces, por lo pronto, pues esa orina debe ser transparente, es un líquido estéril mientras permanece en el cuerpo. Su composición pues es de residuos sólidos, de urea, de amonio, creatinina, ácido úrico, cloruros, fosfatos, sulfatos, ácido ascórbico, sodio y potasio. Su pH oscila entre 5 y 7 y depende también este pH, se puede modificar dependiendo del tipo de alimentación que tiene nuestro paciente. ¿Qué anormalidades podemos encontrar en la orina? Podemos encontrar la presencia de glucosa, proteínas, lípidos, bilirrubina, sangre, y todo esto se considera anormal. ¿Cuáles son las indicaciones para la instalación de una sonda? Decíamos que debemos de valorar la necesidad de colocar una sonda. ¿Qué va a generar esa necesidad? Pues que el paciente cuente con alguna de estas situaciones. Se instala una sonda en los casos de retención aguda de orina pueden ser causas obstructivas, infecciosas e inflamatorias, neurológicas y farmacológicas. Podemos también necesitar la medición del gasto urinario, pues se debe colocar la sonda para tener un gasto urinario más preciso. En pacientes también que se les va a realizar un procedimiento quirúrgico, en pacientes que presenten incontinencia, que tengan inmovilidad prolongada, en pacientes que nosotros queramos mejorar su confort, como los pacientes que se encuentran en etapa terminal, o en pacientes que se les quiera medir la presión intraabdominal. Estas son algunas de los motivos en los cuales nuestro paciente requiere de una sonda vesical. Entonces, ¿qué es una infección asociada a la instalación de catéter urinario? Es aquella que ocurre durante el periodo de instalación de la sonda o dentro de las 72 horas después de su retiro. No es posible que mi paciente le retire hoy la sonda y presente una infección en 3 días y yo diga que eso no tiene relación con el sondaje vesical. Entonces, esto es lo que se toma como referencia, que haya adquirido la infección en el momento que la instalamos o que presente datos de infección 72 horas posterior a su retiro. ¿Cuáles son las vías de diseminación de los microorganismos? Se pueden hacer de dos formas. Una que es la intraluminal, o sea, por la luz del catéter, que esto ocurre en la migración retrógrada a través del sistema de drenaje y como lo podemos ver aquí, puede darse en donde se conecta la sonda con el sistema de drenaje o en donde está la bolsa colectora con la salida de la orina. Entonces, cuando ocurre en una de estas conexiones se le llama intraluminal. Y la extraluminal es la que ocurre en el espacio que existe entre la mucosa uretral y el catéter. Es que ascienden por el espacio entre la mucosa uretral y la superficie del catéter los microorganismos. Entonces, esto se da propiamente en el momento que hacemos la instalación, por una mala técnica de aseo, por una mala técnica de uso de guantes adecuados, que no hayamos hecho nuestro cambio de guantes y nuestro lavado de manos antes de hacer la instalación, etc. Para poder hacer nosotros nuestra instalación de sonda, ocupamos todo este equipo. Se los voy a describir uno por uno para que lo vayan identificando. Debemos de tener un gorro y un cubrebocas. Ambos deben ser desechables, 2 pares de guantes estériles, un pañal adulto desechable, que es el que vamos a utilizar para proteger la cama del paciente y no mojarlo. Jeringa de 10 mililitros para inflar el globo, jabón y agua para el aseo de genitales. El equipo de aseo que nos lo proporcionan en el servicio de selle, que contiene un riñón, una pinza Kelly, 2 flaneras y gasas estériles. Solicitar una bata y un campo de ojal estéril, jalea lubricante, fijador para la sonda vesical o tela adhesiva y micropor para nosotros elaborarla así junto con una cinta umbilical, las sondas de látex y silicón,
la bolsa colectora de orina y en caso de que se vaya a requerir una muestra para urocultivo, pues debemos tener también nuestro frasco para urocultivo. ¿Cómo vamos a elegir la sonda vesical del mejor calibre de acuerdo al paciente? Pues aquí en esta tablita les pongo un aproximado de los calibres que se pueden utilizar para varones, para mujeres, para paciente pediátrico, para el neonato de término y para el neonato prematuro. De acuerdo al sexo, si es una mujer adulto, podemos utilizar un calibre 14 y 16, en el hombre de 16 hasta el 22 French, en el paciente pediátrico de 5 a 12 French, en el neonato de término del 3.5 al 5 y en el pretérmino de 3.5. A continuación les voy a describir el procedimiento. Bueno, como ya habíamos dicho, primero verificar que exista la indicación médica de que el paciente requiere una sonda vesical, identificar al paciente para evitar instalarle la sonda a un paciente equivocado, con dos indicadores, su nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. El paso número 3 es preparar el material y trasladarlo a la unidad del paciente, como ya habíamos mencionado, la sonda, el equipo de aseo, los guantes, la bolsa colectora, el agua inyectable, la jeringa para cargar, para inflar el globo, jalea lubricante, y el apósito para la fijación. El siguiente paso es hacer nuestro primer lavado de manos. Llamamos al paciente por su nombre, le explicamos el procedimiento que se le va a realizar, eso es importante que él esté enterado, se le va a colocar una sonda por donde orina y explicarle cuál es el motivo. Es un procedimiento invasivo y entonces entre más colaboración tengamos del paciente, va a ser más fácil. ¿Cómo va a colaborar más el paciente? Pues estando mejor informado de qué es lo que se le va a hacer y en qué momento se le va a realizar y el por qué es necesario que se le instale esta sonda. Es importante que le preguntemos si el paciente es alérgico al látex, porque en caso de que sea así, pues nosotros debemos de tomar nuestras precauciones para evitar utilizar este tipo de material de sonda. El siguiente paso es hacer la preparación física al paciente. Hay que proporcionarle para esto privacidad. Acuérdense que pues vamos a descubrir su parte genital y él necesita sentir esa seguridad de que no esté expuesto a los ojos de todas las personas. Hay que recorrerle la ropa de la cama hasta la piecera, y cubrir al paciente con una sabanita auxiliar, proteger la ropa de la cama con el pañal que ya incluía nuestro equipo y darle posición ginecológica si se trata de una mujer, como es este caso, o la posición supina cuando es un varón, como es en este caso. Nos debemos de colocar el gorro y el cubrebocas y hacer nuestro segundo lavado de manos. Debemos de abrir el equipo de aseo de genitales y preparar las gasas, vertir en una flanera jabón y en la otra el agua estéril para retirar el exceso de jabón. El siguiente paso, nos debemos de colocar el primer par de guantes para realizar el aseo de genitales con jabón en 3 tiempos. En el caso de las mujeres se hace de arriba hacia abajo, pasando una sola vez por el mismo lugar. Hacemos primero el aseo por el lado derecho, por el lado izquierdo. El primer tiempo, el segundo tiempo lo hacemos igual y luego el tercer tiempo. Cuando se trata de un varón, pues se hace con movimientos circulares, empezando del meato urinario hacia el glande, tratando de eliminar la mayor cantidad de suciedad que pudiera haber ahí. Igual se hace en 3 tiempos, se toma una gasita con agua y se retira el exceso de jabón. Una vez que se ha hecho el aseo, se cubre el área genital con una de las gasitas estériles que trae nuestro equipo y nos retiramos los guantes. Nos hacemos un tercer lavado de manos
y entonces nos colocamos la bata y los guantes estériles. El siguiente paso es que tomemos la sonda del calibre que ya hemos elegido de acuerdo a la edad de nuestro paciente y vamos primero a probar el globo que esté íntegro, que no tenga ninguna fuga. Y una vez que lo hemos probado, retiramos el aire con el que lo verificamos o el agua y lo colocamos en nuestro campo estéril. En caso de que al paciente se le vaya a tomar urocultivo, este es el momento en que debemos de acercar el frasco. Debemos retirar la gasa que pusimos en el área genital y lo cambiamos por el campo hendido que viene ahí en nuestro equipo que solicitamos en la selle. Y colocamos jalea en el extremo de la sonda para evitar lesiones en la uretra del paciente. El siguiente paso es que tomamos la sonda con una de las manos, unos 10 centímetros de la punta, y colocamos el extremo distal en el frasco para el urocultivo, o si no se va a tomar urocultivo, pues en el recipiente donde vayamos a contener mientras sale la primera orina. A manera de recordatorio es que si se tratara de que nuestra paciente sea una mujer, se deben separar los labios mayores y menores hasta localizar el meato urinario y se introduce la sonda de 3 a 5 centímetros con movimientos suaves hasta corroborar la salida de la sonda. Si se tratara de un varón, vamos a sostener el pene con una gasa en posición perpendicular al cuerpo del paciente, localizar el meato urinario e introducir la sonda con movimientos suaves y rotatorios de 15 a 20 centímetros o hasta obtener orina. Tomar el frasco de urocultivo si fuera el caso y colectar ahí la muestra y taparlo. Posteriormente hay que inflar el globo y hacer una pequeña tracción para asegurarnos de que quedó fijo, que no se nos va a salir, y conectar el extremo proximal de la sonda al tubo de drenaje. Una vez que está conectado, y solo hasta que esté conectado, se debe de retirar el campo hendido y el pañal desechable. Es el momento en que nos podemos retirar los guantes para poder fijar la sonda de acuerdo al sexo del paciente. Recordemos aquí con esta imagen que si se trata de una mujer, se puede hacer la fijación en la cara interna del muslo, si se trata de un hombre, en la cara anterior del muslo. Se coloca la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga. Elaboramos el membrete con la fecha y la hora de instalación, el calibre de la sonda, ponemos el nombre de la persona que la instaló y los mililitros de agua con los que se infló el globo. Dejamos cómodo al paciente, retiramos el material, el equipo y material, y le damos los cuidados posteriores. Nos hacemos un último lavado de manos y hacemos nuestros registros en la hoja de registros clínicos de enfermería. Y aquí se finaliza el procedimiento. Gracias.